Muy buenas noches, señoras y señores, y saludos cordiales de este amigo que les habla, Santiago Orozco. Bienvenidos un viernes más al programa El Remate de la página Media Verónica. Hoy ya 24 de octubre, cuando prácticamente ya la temporada ha finalizado con la feria de San Lucas en Jaén y también la novillada que hubo en San Lucas de Barrameda, final de la Fundación del Toro de Lidia. Bueno, pues hoy vamos a hablar del representante, del presidente de la Fundación del Toro de Lidia, que como ustedes saben, el pasado día de San Lucas, pues lidió una corrida en Jaén, una corrida que se celebró incumpliendo el reglamento, puesto que se negó el ganadero a que pasara por la báscula. Y el reglamento es muy clarito en ese aspecto. En primer lugar, se quita el precinto del camión y en segundo lugar se pesan los animales en plaza de segunda y plaza de primera. Así que tenemos a Antonio González, un aficionado, es compañero de la Asociación de Presidentes de Plazas de Toros y que estaba allí en representación de la afición. Ustedes saben que el reglamento contempla que dos aficionados pueden presenciar el reconocimiento y puede estar presente en el sorteo y enchiqueramiento de las reses. Bueno, pues Antonio González estaba allí y aunque ya les avanzamos lo que ocurrió, pues yo quiero que Antonio nos cuente lo vivido en esos corrales. Antonio, buenas noches, bienvenido. Muy buenas, Santiago. Bienvenido y gracias por estar en tu programa. Bueno, pues allí lo que sucedió, yo efectivamente llevo unos cuantos años, yendo como representante de la afición y la verdad que lo que yo he visto este año, pues no he visto otro año. En primer lugar, ya de primera no extrañó a los aficionados que Vitorino diera lugar a desencajonar una corrida de toros. Eso ya no extrañó bastante. Lo comentamos que si se desencajonaba, ¿cómo se pesaría? Porque aquí el peso en esta plaza, otras plazas lo desconozco, pero aquí es cuando bajan del camión, pasa por la báscula, hay como un pequeño chiquerito, lo meten, lo pesan y ya pasa a los distintos corrales. Entonces, claro, en este caso, cuando entran de la plaza, entran los corrales, tendrían que hacerlo a la inversa y salir el toro hacia atrás. Entonces, ya por ahí no extrañó. El día del reconocimiento, pues allí había una cierta tensión. Yo cuando llegué allí estaban los delegados gubernativos reunidos, se reunieron con el presidente, veterinarios, y el mayoral decía que los toros no se pesaban. Que si los toros se pesaban, que los cargaban en el camión y se los llevaban. Entonces hubo allí, pues, la verdad que una situación pues que no creo que deba de darse en ciertas plazas, ¿no? Allí llegaron, tenían los toros los obreros, sí los tenían enchiquerados, porque por visto se habían peleado, se echaron los pitones abajo, etcétera. Y hubo también allí un momento de tensión porque esos toros tienen que reconocerlos y no los querían sacar al corral porque los toros se iban a pegar y tal. Y hubo un momento allí de tensión. Esos toros sí se pesaron porque lógicamente no se desencajonaron. A la mañana siguiente, bueno, nosotros nos pidieron opinión, los que estábamos allí de la afición. Yo fui claro. Yo le dije, o buscáis 6 toros aparte de estos y se cambia la ganadería, digo, o esto, el reglamento te lo dice, claro, si los toros tienen que pesarse y no se pesan, pues habrá que suspender, ¿no? Yo suelo ser muy reglamentario y soy a lo mejor, tengo ese ímpetu, ¿no? Yo, lo que a mí me dijeron allí, que bueno, que era también pues a ver cómo dabas tu lugar a suspender una corrida que luego pues podía repercutirte en daño y perjuicio, etcétera. Mi opinión al respecto sobre lo que hizo el presidente y el delegado
ellos salvaguardaron los Espera, intereses de la afición. Antonio, Salvaguardaron los intereses de la afición. Dime. sí, pero vamos a ir por parte para que Vale. nuestro espectador se sitúe y se aclare las cosas dentro de lo que podemos nosotros aclarar, ¿no? Porque claro, yo he pedido el acta del reconocimiento y no me lo dan. No me Sí, lo a mí dan. tampoco. A ti tampoco, lo has pedido también. Bueno, Sí. pues yo lo he pedido con la intención de que, a ver qué dice el presidente de la corrida, ¿no? Y los veterinarios, porque claro, esto es algo que es ya que nos lleva a la autorregulación de las fiestas. O sea, que quiten el reglamento y que sea el ganadero el que decida, el empresario y el que se va a poner delante. ¿eh? Y no disimulen. El problema está porque la báscula de la Plaza de Toros de Jaén el año pasado estaba en el mismo lugar, ¿no? Correcto. No ha cambiado. Yo creo que Eso es, desde el año 62 llevan en el mismo sitio. eso es. Y todas las corridas han empezado. Empiezo a sospechar que lo que allí ocurre es que se desembarcan los toros en el ruedo, pues para atraer un poco más a la afición, ¿no? Bueno, esto se hizo ya hace unos años con Juan Reverte, se Sí, desembarcó la feria, pero ahí no hubo el problema del peso, ¿vale? Yo entonces, eso fue ya hace unos años, no estaba tan metido en el tema de reconocimiento y entiendo que los que estaban allí se se pesaron, no hubo problema. empezaron. Sí, este año es la primera vez que Tauromoción hace esto, sí. Tauromoción es la primera vez que porque ha desembarcado solamente esta en el ruedo. La anterior no lo hizo, fue con la de Vitorino. Entonces yo siendo mal Sí, yo creo pensado, que es para atraer a la afición, desembarcarla en el ruedo, que el aficionado la vea y la comente, ¿no? sí, Entonces pero yo creo porque que ahí empieza el problema. Pero pero claro, lo hace con esta, no lo hace con la anterior corrida del día 12. sí, bueno, bien, no, pero el problema viene con esta. Donde se Claro, incumple el reglamento es en esta. ¿eh? es que Entonces, es lo raro. sospecho que por ahí vienen los tiros. Pero Sí, bueno, normal si no es. el ganadero no quiere que se desembarque en el ruedo, pues lo que le tenía que haber dicho desde primera hora a la empresa, que la corrida se desembarcaba directamente en los corrales. ¿eh? Efectivamente. O sea, que Yo, ahí hay una falta de diálogo o una falta de entendimiento o por parte de Victorino un abuso hacia la afición. yo Luego, sí, no, vale, iba a hacer desembarcan puntualizar. la corrida en el ruedo y ahí es donde viene el problema que dice el mayoral como representante de la ganadería que los toros no pasan a la báscula. Correcto. Yo hablando con el presidente y el delegado, nos dicen que ellos le dieron ante este problema, porque ellos ya veían que si se desembarcaba en el ruedo, veían que había luego la problemática de la báscula. Entonces ellos le dieron la opción a Vitorino a ir a la ganadería y pesarlo allí in situ para evitar este problema. Aunque, bueno, el reglamento dice que si hay báscula en la plaza hay que pesar la plaza. Pero para minimizar el mal, le ofrecieron ir allí a la finca, los delegados, presidente y uno o dos veterinarios, y pesarlo allí in situ. Eso parece ser que o no se enteraron bien desde la ganadería o hubo ahí o no quisieron que fueran, etcétera. No sabemos, que al final eso no se produjo cuando había disponibilidad a ir allí a la ganadería. Entonces, O bueno, sea, pero llevar la corrida, pesarla en la ganadería, certificarla a los veterinarios que estaban de servicio en la plaza y el presidente. claro, antes de que viniera Jaén la corrida, pesarla allí y certificar que viene con el peso este. Entonces, claro, si tantas cosas se han puesto para poder pesar y no se pesan,
yo siendo mal pensado. Bueno, pero Vitorino argumentaba que los toros los había pesado él en su ganadería. Sí, Vitorino argumentó eso, claro. Allí trajo unos pesos que al parecer vino un veterinario mandado por Vitorino con un certificado de los pesos. También yo presencié una conversación de Vitorino diciéndole a un veterinario que habían pesado el sobrero en 505 kilos y que la báscula de la ganadería había dado 650 kilos. Hombre, 150 kilos que baja un toro en 2 días. Yo no soy veterinario, pero me extraña bastante. Y ya luego, a la finalización del festejo, Vitorino reiteró delante mía, delante de otro compañero, que si hubieran tenido que pesar sus toros, que lo hubiera cargado en el camión, se lo hubiera llevado. Entonces, Sí. yo qué sé. Bueno, Si no quieres pesarlo, pues bueno, pues dilo claramente, pero no, sí. no, si hay que pesarlo, me lo No, llevo. No, si no no mande quieres la corrida, entonces. pesarlo, si no quieres pesarlo, te lo llevas por voluntad propia o te lo llevas porque yo A la como fuerza. presidente y equipo veterinario no doy la corrida por útil, ¿eh? Y lo embarca usted y se lo vuelve a llevar. Eso sería lo lógico y lo que había que haber hecho, pero no se hace. No se hace Yo, y ahí ya empieza, no sabemos qué pone el acta, ¿no? O las pues no, no actas. lo sabemos. Yo esta mañana le he pedido y bueno, al ser aficionado, aunque hubiera ido de representante, no me autorizan a tener el acta. Lo que me han dicho es que no quiso, que el ganadero no quiso que se pesase, a grosso modo, lo que viene en el informe del acta. Yo estuve hablando con un veterinario, y me dijo el veterinario claramente, dice, yo he dado los 6 toros por no aptos, y los sobreros también. Sí, pero claro, como el reglamento dice que las incongruencias del reglamento es para quitarse el sombrero, vamos. El reglamento dice que aunque el profesional, o sea, el que entiende de trapío, ¿eh? El que entiende de trapío es el profesional veterinario, ¿eh? Pues no lo da como acto, pero el presidente llega y lo repesca y dice, esa corrida se lidia. No, mire usted, no. Si el profesional veterinario en ese aspecto es el que debe de tener la última palabra. Y si no la da por acto, el presidente lo que tiene que hacer es rechazar la corrida por el informe de los veterinarios. Ese señor no lo ha hecho así. A mí me consta que eso, que hubo muchas llamadas de teléfono intentando, pues, a ver de qué forma se podía hacer pues, para salvaguardar los intereses de la afición y de que se diera la corrida en Jaén. Porque si Jaén ya está mal, porque llevamos muchos años mal, si encima se suspende una corrida de este tipo por lo que se suspende, pues la verdad que sería un palo gordo para Jaén. De todas formas, yo se lo dije claro al presidente, deberíais de hacer pública el acta o hacer un comunicado de lo que ha pasado. Digo, porque la Es que gente... el acta debe de ser Luego, pública. claro, luego también fueron muy listos desde la empresa porque sacaron el peso que habían mandado a Vitorino y lo sacaron en la tablilla. Claro, Cosa que en el acta que ponen en la puerta venía sin peso, nada más que los 2 sobreros. claro. Entonces ellos fueron muy cucos, porque dijeron, como aquí esto no pongamos peso, la gente va a darse cuenta. Entonces creo que eso es una artimaña que tampoco estuvo bien. Si a ti el delegado gubernativo, el presidente y los veterinarios te ponen un acta que no tiene peso, no debe de por qué sacas peso. Pero son cosas que pasan en Jaén, o por lo menos es de lo que nos enteramos aquí en Jaén. Bueno, pero es que eso va a seguir pasando en Jaén y mañana pasará en otra plaza y pasado pasará en otra, porque el taurino lo que hace es, lógicamente, ir a su negocio. ¿Eh? Y a lo mejor Vitorino llevaba ahí en esa corrida 3 cinqueños que cumplían la edad, acababa la temporada y lo tenía que lidiar En Jaén, en Jaén sí o sí. claro.
Y claro, con estas presiones. Luego, ¿qué ocurre con los presidentes? Los presidentes están nombrados a dedo, o bien por el alcalde en plaza de tercera, o bien por el delegado del gobierno o el subdelegado del gobierno. ¿Qué ocurre? Que si hay un presidente que se pone en su sitio, si el presidente lo único que tiene que hacer es hacerle caso al profesional, que lo que le diga el veterinario sea para él de obligado cumplimiento. Y entonces no había los telemanejes que hay. ¿Por qué? Claro. Porque el presidente, la mayoría de ellos, hay excepciones, como en todo en la vida, se sube al palco para que lo vea la familia en la tele y los amigos, y para dar dos orejas y sacar los dos pañuelos a la vez, porque parece ser que eso es señal de muy buen aficionado, y que ahora ya el reglamento permita que no tienen que ser inspectores de policía o subinspectores, sino que un aficionado de reconocido prestigio. A mí me hace mucha gracia eso. ¿Dónde dan el carnet de aficionado? Y lo de reconocido prestigio, que es un título, me llama mucho la atención. Bueno, Ángel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Carmelo, buenas noches. Muy buenas noches. Pues vamos a entrar en un pequeño coloquio, porque está claro lo que ha ocurrido. Que Vitorino Martín ha hecho de su capa un sallo, del reglamento se lo ha saltado a la torera, y al día siguiente precisamente estaba en la final del circuito de novilladas con el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía. No sé si el consejero le preguntaría, hombre, Vitorino, ¿qué ha pasado en Jaén? Que te ha saltado el reglamento a la torera. Desconozco ya hasta dónde habrá llegado eso por parte del consejero, que hace unos meses pues ya presumía de ese reglamento que había sacado la Junta de Andalucía, que iba a ser ejemplo para toda España. Pues qué mal ejemplo estamos dando. Carmelo o Ángel. Ángel, te cedo los trastos, venga. Venga, pues vamos a ver. Yo lo que estoy notando de un tiempo a esta parte, de unos años, unas temporadas a esta parte, es que se están subiendo al machito algunos taurinos de la llamada élite y están en una actitud de prepotencia, haciendo un poco, escudándose en la libertad máxima, que es abstracta, de hacer lo que les da la gana, ¿no? Porque este caso es un acto, yo creo que fuera de lugar y bastante prepotente por parte de mi conocido y amigo, casi amigo, Vitorino Martín, hijo. Quiero decir que, vamos a ver, tú has dicho una palabra clave cuando hemos hablado, has introducido este tema, y es que los taurinos buscan la autorregulación. Y claro, efectivamente, no estamos hablando de los taurinos de base o los taurinos de abajo, porque no tienen ninguna fuerza y son indiferentes al sistema. O sea, se la trae floja a los que manejan el cotarro. Entonces, esa autorregulación conlleva a este tipo de actitudes, hacer un poco lo que les da la gana, porque de la misma forma que estamos hablando de que el amigo Vitorino no pasa por un reglamento que lleva años o décadas y se ha respetado, pues de la misma forma que está pasando con algunos carteles que se caen los toreros sin venir a cuento, por un cambio de matiz o de un toro o de una ganadería o no sé qué, y entonces los que tienen esa prepotencia y esa actitud altiva, pues hacen lo que les da la gana, y desde luego hay un reglamento que está por encima de todas las voluntades y por encima de todos los profesionales, eso está claro. Imagínate tú que en el fútbol, como hay futbolistas que ganan 1 millón o 2 millones de euros al mes y habrá algún árbitro que no llega a fin de mes,
pues resulta de que le humilla porque tú eres un pobre hombre y tú a mí no me sacas la tarjeta. Hay un reglamento y ese reglamento hay que cumplirlo. Y yo creo que el amigo Vitorino en este caso no está a la altura. Es verdad que ahí influyen una serie de intereses propios y ajenos, porque efectivamente cambiar una corrida o toda una corrida de la noche casi a la mañana, porque hay pocas horas para ese posible recambio, pues le hace un daño a la afición. Pero de la otra forma también puede crear un precedente que, como apuntabas tú, Santiago, pasó en Jaén y el año que viene puede pasar en 5 ciudades más y dentro de 15 años en toda España. Yo creo que por encima de los criterios profesionales hay unos reglamentos o hay unas leyes o hay unas normas o hay una ortodoxia o hay unos cánones que hay que respetarlos. Eso está claro, por encima de los intereses, por muy altivo y por muy prepotente y por muy millonario que sea el señor que se quiere saltar a la torera estos acuerdos o pactos de siglos, ¿no? Y yo lo veo así, quiero decir que Vitorino ahí no ha estado ni de lejos a la altura de las circunstancias. Y me toca a mí de presidente o de veterinario y le digo, ahora mismo te llevas la corrida. O sea, cuando a mí me contesta que se lleva la corrida, le digo yo de inmediato al segundo, digo, pues te la llevas y ya está. Y no creamos ningún precedente, porque eso puede ser la excusa para que el año que viene, como decía antes, haya este mismo caso en otras plazas, ¿no? Carmelo. El lenguaje en España suele ser muy preciso, no suele dejar lugar a dudas. Victorino Martín García, el día de la corrida de Jaén, día 12, fue un infractor, pero es que la autoridad fue cómplice del infractor. Claro, de esa infracción. Es decir, no se trata de que, hombre, fíjate qué cosas, pesar los toros. Oiga, no, el reglamento dice que hay que pesarlos y usted infringe el reglamento y usted es un infractor y el presidente y todo lo que lo consienten son cómplices de usted, que es infractor. Por cierto, que esto sí sucede, pues hace 30 años, 20, 30 años, el escandalazo hubiese tenido más repercusión porque había una prensa que denunciaba este tipo de historias, ¿no? Pero ahora con esto de los portales taurinos, de Mundo Toro y todos los adláteres de Mundo Toro, pues como no hablan más que de las bellezas de los toreros y de los parabienes, pues tampoco se habla de esto suficientemente, ¿no? Esto tenía que haber tenido una repercusión importante, porque además estamos hablando del presidente de la Fundación del Toro de Lidia, claro, que parece que es intocable, que parece que es alguien por encima de la verdad. No, es usted un infractor. Es usted un infractor. Y por tanto tenía que ser usted sancionado de la manera adecuada y sus cómplices, es decir, la autoridad, también tenía que ser sancionada. Esto va a dar lugar, lógicamente, a otros abusos el año que viene. Este año ya no hay tiempo, ¿no? Pero el año que viene va a dar lugar a otros abusos. Y esta autorregulación se llama también en castellano, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo hago lo que me da la gana. Pero tú lo pagas, aficionado, público en general, tú lo pagas y yo me lo guiso y yo me lo como. Y encima me tendrás que aplaudir después y los portales taurinos de crónicas y de excrecencias similares, pues lo que harán será alabarme a mí, que soy el infractor o el cómplice, y tratar de convencerte a ti de que el infractor y el cómplice llevan razón. Esto es un sin Dios, que se decía antes, sí. Esto no tiene ningún sentido, esto debía ser objeto de un comentario mucho más extendido y mucho más duro, y tenía que venir a colación pues unas sanciones o unas censuras de mucho más calado, y me da igual que se llame Victorino Martín o el niño de los peines, me da igual. Si usted infringe, infringe. Y el infractor tiene que ser castigado. Y los cómplices también. Muy bien, Carmelo. Si no estoy equivocado, en la prensa de Jaén no ha salido nada al respecto de esto.
Claro, Pues fíjate. En algún tuit de gente que lo ha puesto, que lo sabía, que se ha corrido la voz, pero creo que en la prensa de Jaén no ha salido nada del tema de los pesos. bueno, Salió, pues, y los esa era la pregunta que te iba a hacer ahora, ¿no? ¿Qué repercusión ha tenido en los medios de comunicación de Jaén? ¿Ha habido tertulias durante la feria? ¿La prensa escrita, la prensa hablada, de los compañeros de radio, de televisión locales? ¿Se ha dicho nada, algo de nada. esto? Por el momento no se ha dicho nada de esto, ni creo que O se sea, diga. que no se han enterado, ¿no? Las criaturas. El que se haya enterado es porque se ha corrido la voz, o lo han leído en Twitter, pero en portales taurinos, prensa y eso, no. No, yo no he leído nada de eso. Pues Entonces, fíjate por dónde yo me he enterado y estoy a 200 kilómetros de Jaén. es más, Pero yo creo, y lo pregunté porque no estoy seguro, creo que en las puertas no estaba puesta el acta sin los pesos. sí, que tiene que estar, que otro incumplimiento del reglamento. Digo creo porque no estoy seguro, porque yo Sí, sí, claro, sí. entré por otra puerta y no me fijé, siempre suele estar allí, no me di cuenta de que estuviera. Y pregunté a un amigo y me dijo que él no había visto actas por ningún lado. Entonces, claro, si no pone el acta, la gente tampoco se da cuenta de que ahí faltan 6 pesos. En fin, esto pasa porque es Jaén. Si es que Jaén, con ser la última de España, tenemos ciertos problemas que no hay nadie quien le ponga el cascabel al gato. Y en el Bueno, momento que alguien saca los pies del tiesto, pues eres el crítico, eres el que no quiere esto, el que no sí, quiere lo otro. Entonces creo que Jaén se todo, merece una seriedad que llevamos años que ha perdido Jaén una seriedad. pero ¿cómo se va a merecer Jaén una seriedad que se la merece Jaén y cualquier plaza de España? Se merece la seriedad, pero resulta que el que tiene que imponer la seriedad no es serio en su cometido. Y entonces él dirá, el presidente, pues querrá seguir subiéndose al palco porque eso a lo mejor viste mucho en la sociedad de Jaén, pero mire usted se tenía que quedar en su casa y no acudir a ninguna plaza de toros, señor presidente. No tengo el gusto de También conocerlo ni falta que me hace. voy a Pero sacar una lanza a usted favor del presidente. hace un mal... Sí, que digo que está haciéndole un flaco favor a la fiesta de los toros. Yo Así que yo voy le a sacar pido, una por lanza. favor, que tenga usted dignidad y dimita. Voy a sacar una lanza en Sí, favor sí, del perdona. presidente, ¿vale? Y es que aquí el problema que hay es Sí. que también le echan el público al presidente. Porque aquí paran las mulillas, las No, paran perdona. pero es, Sí, sí. es simplemente hacer una puntualización de eso, una lanza a favor, que cada uno tiene, somos de nuestro padre y nuestra madre, todos somos Sí, distintos. sí. Y en este aspecto, cuando a ti te ponen las mulillas, te las paran. Se pone el banderillero delante de las mulillas. Los alguaciles no hacen su trabajo. Y tú tienes allí la gente echándote la bronca, sacando pañuelos, el que a lo mejor sea de una personalidad pues más blanda, entre comillas, pues dirá, mira, yo para que me digan perro judío, voy a sacar otro pañuelo y ya está, ¿vale? Aquí en Jaén tenemos ese problema, que es que eso es otra, que yo ya No, lo he pero dicho ese por aquí por problema, pasiva, que a las mulillas hay Antonio, que intentar sancionarlo, a los banderilleros que mira, paran las mulillas, a todos, que eso sí, es que es otro problema, sí, por eso te sí, digo, sí, yo cuando está en un palco pero y no, que no nos dejen estos árboles de ver el bosque. Vamos a ver. Si un señor no tiene personalidad o no tiene arrestos para subirse a un palco, pues que se quede en su casa, que vaya al tendido y así no le dirán nada. Eso es lo primero. Lo segundo es que el público, lo que se tiene que informar antes de entrar en la corrida, a las 12 de la mañana, de decirle, señores, la corrida se ha devuelto en su totalidad porque no se puede lidiar antirreglamentariamente y la corrida se suspende.
Cuando eso se haga en 3 o 4 ocasiones, tendrán mucho cuidado los ganaderos y las empresas cuando lo hacen De seguir cometiendo atropellos, sí. Pero luego también se junta otro problema. Lo que pasa es que claro, en Jaén, si se suspende la corrida es un agravio. Pues mire usted, no, es un ejemplo. Y el agravio es que se celebre la corrida antirreglamentariamente. Y si no, Sí. que quiten el reglamento. Santiago, si yo tengo tu opinión, yo hubiera suspendido la corrida, pero es que hay otro agravante más. Y es que encima está Canal Sur retransmitiendo la corrida, que también son más presiones por parte de Canal Sur. Y luego tienes un comentarista y un narrador, que ya lo hemos visto en otra ocasión en la tele, que si el presidente no ha dado la oreja, vaya con el presidente, que el presidente no tiene oficio, y son críticas continuas, que es que también eso es otro problema. Entonces, ya te digo, si un presidente tiene más o menos personalidad, pues por evitar problemas, ¿vale? No justifico, yo tengo otra forma de ver esto y de la oreja que hay que sacar y no hay que sacar. El presidente, sí, Antonio, pero el presidente lo único que tiene que hacer es cumplir el reglamento. A mí el hecho de que dé una oreja, no la dé, eso me importa poco. Lo que me importa es que si hay una corrida que está sospechosa de manipulación, el presidente le diga al ganadero, oiga, esta corrida se va a lidiar bajo su responsabilidad. Y cuando maten la corrida, estas actas se van a ir al laboratorio de referencia para que sean analizadas. Efectivamente, pero ahora es que en el reglamento andaluz, sí. En el reglamento andaluz, los pitones ahora no es lo que quiera el presidente, es lo que digan que se van a mirar. Que eso no es una cosa que el presidente llegue y diga este pitón, este y este hay que analizarlo, que es una cosa alternativa. Con el informe de los veterinarios, no nos equivoquemos. Sí, pero en el reglamento andaluz sí, pero que en el reglamento andaluz ya ha cambiado eso, que ya te tienen que autorizar a que le hagas. No, ha cambiado en plazas de tercera. En plazas de primera y de segunda no ha cambiado, O sea, en plazas de tercera ya pueden colar lo que quieran. Yo creo que es así. ¿Qué opináis vosotros? Yo creo que es como dice Santiago, sin perjuicio de que el reglamento taurino de Andalucía no ha venido a mejorar absolutamente, perdón, no ha venido a mejorar absolutamente nada el reglamento que se venía aplicando. Y si no, bueno, que se me diga una medida del nuevo reglamento que es mejor que el reglamento nacional que se aplicaba hasta este momento. Que el momento es muy malo, ya lo sabemos. Antonio, que sí, que lleva razón, que el presidente está presionado por todos los lados. Estamos de acuerdo. Pero o se denuncia esta situación constantemente y cada vez que haya una causa, o si no, no habrá ninguna posibilidad de que esto se corrija, que hay muy pocas, pero que no habrá ninguna. Y cuando una cosa de estas sucede, hablo del asunto del pesaje o no pesaje de la corrida de Vitorino, hay que darle por parte de las peñas taurinas, por parte de los clubes taurinos, por parte de los aficionados en general y asociaciones de aficionados, hay que darle una publicidad y un aire extraordinario. No digo solo a esto, digo a todo lo que suceda en detrimento de la fiesta. Y esto va en detrimento de la fiesta. Oiga, que yo vi una de estas hojas que se reparten con el orden de Lidia, los pesos, etcétera, y efectivamente venían solamente de la corrida de Vitorino los pesos de los dos obreros, nada más, y el resto no venía ningún peso. Claro, luego que venga la empresa, que supongo que será una decisión de la empresa, con una cara extraordinaria a publicitar antes de la salida de cada toro un peso que no está comprobado. Bueno, esto ya es de juzgado de guardia.
Y esto ya es, en fin, increíble porque el público en general esto no lo sabe. El público ve la tablilla, ve el peso y no tiene por qué pensar, la empresa también me engaña. No, óigame, esto será porque tiene este peso. Entonces todo es una especie de Hombre, porque contubernio. para eso está la autoridad. Bueno, claro, para eso está la autoridad, pero es que la autoridad no ejerce. La empresa es contraria a los aficionados. Y a los aficionados, perdón, al público que asiste en su gran mayoría, esto le da igual. Con lo cual, es absolutamente lamentable y las posibilidades de corregirse pues son absolutamente mínimas. Lo denunciamos, algunos queremos denunciarlo y algunos nos pronunciamos con cierta claridad. Oye, que sois 4 gatos. Bueno, sí, Jesulín decía que los aficionados no llegábamos a cubrir las plazas de un autobús, ¿no? Bueno, pues no lo sé si será así o no será así. Pero oiga, lo que yo no puedo es entrar en este tipo de asociación fraudulenta de la fiesta en la que parece que todos los estamentos quieren entrar. No es posible. ¿Por qué? Porque además esto va en contra de la fiesta y de los aficionados. Todo esto va en contra de la fiesta y de los aficionados. Entonces, bueno, ¿va a cambiar esto? ¿Puede cambiar? ¿Tiene trazas de cambiar? No, no tiene trazas de cambiar. Pero aunque no tenga trazas de cambiar, algunos protestamos y decimos que esto es una infracción y que como tal infracción hay que censurarla y no se puede defender. Sí, yo quería añadir que es que está cambiando hasta el lenguaje en el medio taurino. Ahora mismo se habla de cuando meten el micrófono a algunos toreros, a algunos aficionados conocidos, a alguna persona que le dan o tiene cierta relevancia, pues hablan de que se han divertido mucho, que han disfrutado mucho. Yo quiero decir que la solemnidad de una corrida de toros tiene la categoría de un melodrama en el ruedo, es muchísimo más que la frivolidad y el entretenimiento que buscan, los que estábamos hablando antes, los que quieren autorregular la tauromaquia y hacer un divertimento de jiji o jajaja, que de vez en cuando puede haber algún accidente, pero que eso no trasciende, digamos, para el futuro de la fiesta. El futuro de la fiesta o es íntegra con todas sus consecuencias, o esto joder, es una pseudo tauromaquia, o por el contrario, acabará diluyéndose, porque de la misma forma que dicen que van una serie de jóvenes a los toros, pues pueden dejar de ir. Y si llegan a tener un mínimo de conocimiento del arte de torear y de las reglas del arte de torear, empezarían a desertar ya precisamente por eso, porque están haciendo un espectáculo para el divertimento y el disfrute, y esto no tiene nada que ver con eso. Es como si vas a ver un drama o crees que vas a ver un drama y resulta de que es una obra cómica o un sainete, no tiene nada que ver. Si es que la tauromaquia es la mayor representación o lo que más se acerca a la vida, la suerte y la muerte misma. Y a través de eso, todas estas frivolidades y banalidades y hacer lo que me da la gana o yo hago lo que me sale de aquí, pues eso le perjudica al futuro de la fiesta y sobre todo a la formación de la gente joven, porque efectivamente ahora mismo es que no hay referencias en la información que te den o grandes referencias como había hace unos años, hace 30 años, pues tenías a un Navalón, tenías a un Joaquín Vidal, tenías a una serie de críticos que eran verdaderamente, que sabían de toros y además te decían, llamaban al pan, pan y al vino, al vino. Ahora parece que son la mayoría pesebreros o palabreros, sin ton ni son, que ni hacen didáctica, ni hacen pedagogía y sencillamente dan coba, no sé si a los que les da de comer o de vez en cuando les invitan a alguna comida, pero que a mí eso no me sirve absolutamente para nada. Yo creo que eso no es formar y conformar una afición para siempre y por siempre. Quiero decir que eso no tiene una base sólida para que haya una proyección de la tauromaquia como los dioses mandan, me parece a mí, ¿no? Bueno, en otro orden de cosas, Antonio, ¿cómo ha estado Jaén de público? Creo, yo la del día 12 no tuve, tuve la suerte de estar en Madrid y no pude presenciar el día 12, pero mitad de aforo
prácticamente en las dos corridas. Lo que se pudo ver en la tele el día 12 era mitad de aforo, y aquí pues que hubiera también mitad de aforo aproximadamente. Unas 6.000 aproximadamente. Yo le calculo es unas 6.000 personas. Bueno, Menos que otro año, ¿eh? También digo que otro año claro. ha habido corridas más rematadas y más, y ha habido más afluencia que este año. Este año está la cosa bastante floja. Es una cosa que tiene que mirar esta promoción también. Eso, Bueno, Antonio, ¿y nos qué da la razón a te lo que estamos parece? hablando, pero eso es por los atropellos que se cometen o los abusos de poder o los prepotentes. Es que aquí hay unas reglas de juego que si nos las saltamos, pues se va todo al garete, eso está claro, ¿no? Jaén siempre ha sido una feria que de última hora, ¿no? Como Ya, aquí pero tenemos el problema de la lluvia, tenemos el problema que va haciendo mal tiempo en octubre, pues la gente saca, los que realmente sacamos el abono somos, a lo mejor podemos ser 1.000, puede ser que estemos abonados. El resto pues lo va sacando los días previos, cuando ve el tiempo que no va a llover, o el mismo día de la corrida, a lo mejor están en la feria, se calientan y suben. Es una plaza que Tauromoción empezó muy bien aquí, y promocionando las corridas empezó a darle lo que quería el público. Ya lleva unos años que va en dejando decadencia. esas actividades que venía haciendo, y bueno, también aquí es que Emilio de Justo, el torero de la empresa, viene todos los años, a excepción de este. Escribano, ahora como de la empresa, viene también. El Fandi lo meten también a la feria. También cansa eso los que somos aficionados, ¿eh? Porque al que le Claro que gusta cansa. una corrida de toros normal, pues va a ver Fandi, pero al que somos aficionados, ves todos los años el Fandi, ves todos los años Emilio de Justo. También cansa. Ojo, que yo vi los toros, que a mí me gustan los toros y me chupo cualquier corrida, pero también cansa ver siempre lo mismo, y eso también hace mucho de una plaza. Entonces este año ha estado Pero no, Jaén, yo creo que ha estado no mal. fue la tarde que salieron los tres a hombros. Yo Me creo que se suena han que salido sí. Y el todo a ganadero. hombros. Claro, salió la de Vitorino a hombros y salieron en la otra todo a hombros. O sea, un Y triunfalismo, como aquí es decía un yo, espectáculo de total. jiji, jajaja. Es un triunfalismo barato, banal, absolutamente banal, También para cubrir el expediente. la televisión influye mucho. Cuando está Bueno, la pues televisión, pues claro, también gusta que la tele, que vean que han salido todos a hombros, que eso también, pues yo creo que eso claro. no beneficia mucho la fiesta. Ese, ese, Y, ese, ese es el buenismo que tiene últimamente la fiesta, el triunfalismo barato, y solamente faltó, si yo llego a estar en Jaén, hubiera intentado sacar al presidente a hombros, porque se lució. Y fue el único que faltó en la salida a hombros. Bueno, pero dicho esto, vamos ya. Yo te agradezco, Antonio, el alguna vez testimonio que nos ha yo dado de... alguna vez, Santiago, el año pasado se lo dije al presidente, a Sí, López, digo, alguna orejilla, él tiene su justificación, yo soy más tajante en ese aspecto, pero es verdad que yo algunas orejas no las doy. Yo no puedo darle una oreja a un torero que ha pinchado 3 veces y ha descabellado, pero claro. bueno, cada uno, ya lo he dicho antes, de su padre y de su madre, cada uno. Bueno, pues nada, el hombre es de pañuelo rápido. ¿Qué vamos a hacer? Pero, por favor, al delegado del gobierno o el subdelegado, es que ya me hago un lío. Como hay tantos políticos chupando del mismo bote, pues yo ya no sé si es el de la autonomía o es el delegado del gobierno. Bueno, que debía de decirle a este señor jubilarlo de presidente de Jaén por el bien de las fiestas en Jaén y en España. Y dicho esto, ¿qué os parece? Bueno, las noticias de última hora es que la Casa Lozano, eh, que llevaba a Daniel Luque, pues el maestro Roca Rey, digo maestro, por respeto, no por lo que demuestra en el ruedo, que es un torero válido, pero hoy día se llama maestro con mucha facilidad, ¿no? Algunos no Y, tienen ni el y bachiller. para ser maestro, Pero es eso es, necesario Roca Rey, ¿eh? para ser maestro hay que ir a la normal, ¿eh?
Bueno, pues ante Roca Rey es una figura que indudablemente que sí. Llena plazas y cobra unos honorarios bastante buenos con respecto a los compañeros. Bueno, pues la Casa Lozano ha decidido que claro, que ante esta tesitura la palabra que tenía o el contrato, como ahora se hacen de palabras, y con Daniel Luque, pues ha decidido rescindirlo, parece ser, y irse con Roca Rey. Hace unos meses, hablando de Roca Rey, de la temporada que llevaba y tal, Muy floja. dijimos en este mismo medio que no le estaba beneficiando el que lo llevara su hermano, porque su hermano es su hermano, primero. Luego es matador de toros también, vale. Y luego es apoderado, pero la familia como apoderado no vale, vamos, yo lo saco por mí. Si yo tuviera un hermano torero, un hijo torero, no debería hacer el apoderado porque lo que le iba a decir es que se aliviara mientras más mejor, porque es mi obligación primero como hermano, ¿no? Y eso yo creo que le ha pasado factura esta temporada a Roca Rey. Le ha pasado factura a Roca Rey y al final, bueno, pues tanto tienes, tanto vales. Y en este caso, pues tanto dejas. Dejo a este torero, que es un pedazo de torero, como es Daniel Luque, y me voy con Roca Rey porque factura más y me deja más dinero. ¿Qué os parece este cambio de apoderamiento? Hombre, los cambios de apoderamiento siempre se producen, sobre todo a final de temporada. Lo que ocurre es que la alternativa que tomó Roca Rey, designando a su hermano para que fuese su apoderado, a mí me pareció errónea desde el principio. Zapatero a tus zapatos. Si eres hermano y además eres torero y además no has tenido ninguna trayectoria, ni importante ni poco importante, sino ninguna, como apoderado, pues hombre, plantearte ser apoderado de una de las máximas figuras del torero en la actualidad, pues no parece muy sensato, ¿no? Y al final, pues efectivamente no lo es. No lo es. Y a mí el cambio por parte de Roca Rey me parece lógico, a pesar de que sea su hermano, porque no ha tenido una trayectoria en esta temporada que no digo que sea culpa absolutamente del apoderado, pero desde luego en algo habrá colaborado para que la temporada no haya sido tan exitosa como en un principio seguramente pretendía, ¿no? Y por tanto, pues bueno, van a una mayor profesionalidad de la casa que lo apodera y en este sentido me parece sensato. Hay otros toreros, hay toreros que por ejemplo tienen un apoderado y no lo cambian. Y es un apoderado que viene de muchos años y que les acompaña y que está con ellos. Hay otros que cambian mucho. Daniel Luque cambia mucho. Demasiado. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Pues también la personalidad del torero también influye. Se habla, yo no sé si es verdad o no, porque no lo conozco en ese sentido con profundidad. Se habla de que Daniel Luque tiene un carácter un tanto endemoniado. Y entonces, claro, pues eso se refleja a la hora de las relaciones personales también. Y por tanto, pues todo esto tiene un sentido, pero sobre todo para el torero tiene que tener un sentido de profesionalidad. Es decir, oiga, es el apoderado porque cumple su papel, porque es el apoderado que a mí me conviene, es el que me busca los mejores contratos y el que me dirige mi carrera de la manera más eficiente. Ni porque es hermano, ni porque es ninguna otra circunstancia. Julián Guerra, ahí está, criticado por muchos y seguramente no es el paradigma de toda la bondad en el apoderamiento de un torero, pero qué duda cabe que ha acertado, que está acertando y que Borja con él pues está contento y ha encontrado su camino. Eso no cabe duda. Entonces, bueno, el apoderado debe ser sobre todo apoderado con profesionalidad. Es decir, no por
por dinero, no por familiaridad, ni por otras causas, ¿no? En todo caso, a los toreros que les va mal durante una temporada, normalmente cambian de apoderado. Esto ha sido siempre así y yo creo que seguirá siendo así. Bueno, ha habido toreros fieles a apoderados y apoderados fieles a sus toreros. Y claro. Yo pongo como referencia a Florentino con el Viti, que hicieron una trayectoria ejemplar durante toda la vida. Hubo una transparencia, hubo una amistad, hubo una confianza mutua y es un ejemplo. Ha habido otros apoderados que han durado muchos años con los toreros y yo creo que las rupturas que llevamos que son más continuas en las últimas temporadas también viene dado por lo que decíamos antes de si en Jaén hay 6.000 entradas sobre 12.000 del aforo de la plaza, pues hay la mitad del dinero que se preveía y a partir de ahí casi todas las rupturas vienen por decepciones económicas. Por un lado, el torero ha toreado 40 corridas de toros y cree que le van a quedar, por ejemplo, medio millón de euros limpio y luego resulta que le quedan 20.000 euros. Y el apoderado dice, joder, pues si en vez de llevar a uno que tiene una cotización doble o triple, ganaría doble o triple, que es el caso de Luque con los Lozano y los Lozano ahora con Roca Rey. No quiere decir que ese sea el motivo único, quiero decir que influyen mucho las decepciones económicas para la ruptura entre apoderados y toreros o toreros y apoderados, ¿no? Ahora, efectivamente, yo creo que se equivocó Roca Rey primero al dejar, o lo dejó él, yo creo que lo dejó él porque tiene personalidad para eso. Roberto Domínguez Roberto Domínguez tiene más de 70 años, es un tío que está bien orientado económicamente y a lo mejor resultaba una temporada de 60 o 70 corridas demasiado estresante para seguirle a partir de una edad, ¿no? Y entonces, pues también debería de pensar Roca Rey, pues el medio millón o el millón de euros que se lleva de comisión Roberto, se lo doy a mi hermano. Y le ha salido rana porque en los años que lleva de matador de toros es su temporada más floja, pero a distancia de las demás. Eso es exactamente así. Hasta el punto que yo le he observado, porque es una figura mediática más que real, más que ortodoxa, es el rey del toreo aéreo, pero que este año no ha tenido su temporada y me estoy dando cuenta de que si cuaja el primer toro, se alivia en el segundo o al revés, si no ha podido con el primero o no le ha servido, pues se justifica más en el segundo, pero ha sido un torero que ha estado varias temporadas, de ahí el título de figura efímera como casi todas, pero este tipo de toreros temerarios son mucho más efímeros que los toreros eternos, ¿no? Y entonces, pues no lo sé, ha habido ahí una reflexión por parte de unos y otros y han llegado a esa conclusión. Daniel Luque es un torero que todos lo reconocemos como bastante o muy completo, pero sin embargo, pues no lleva gente a las plazas y entonces, pues los dineros tienen que ser escasos. O sea, hay muchos motivos de ruptura y yo creo que la mayoría de los casos van por ahí, ¿no? Por la causa económica. Como bien dice Ángel, yo considero que Roca se equivocó cuando dejó a Roberto Domínguez. Creo que fue cuando empezó Roca a despuntar y quiso cambiar de aire y al final lo que le ha venido porque este año la competencia que ha tenido con Morante ha sido mucha, pero es que no le ha llegado la suela del zapato a Morante, es que no le han empatado ninguna corrida. Es como la mortadela y el mejor jamón claro, jabugo, no tiene nada que ver. Pero que este año ha habido tarde. El Morante, el lote no le ha salido muy bien, pero es que a Roca es que no ha hecho nada. Y Roca se supone que es uno de los que el año que viene tiene que tirar del carro, ¿eh? Porque este año Morante lleva unos años tirando el carro, pero es que el año que viene ¿quién tira del carro? Y tiene que ser Roca uno de ellos. En teoría tiene que ser él porque efectivamente claro, de figuras un poco encumbradas a través de la fama o de la cotización solo hay dos. Morante, que tiene las dos cosas, cotización y prestigio, y Roca, que viene de una trayectoria anterior de mucha entrega, de mucho honor. Yo le reconozco que tiene valor para exportar y tiene amor propio y tiene ambición en el mejor sentido de la palabra, pero también es verdad que los toreros temerarios o toreros de ese corte se desgastan muchísimo más que los toreros de siempre, que el toreo y los toreros de siempre, ¿no?
Ahí Claro, tienes el yo creo caso de Chamaco y Bernardo. Uno duró 5 años y el otro estuvo 30. O sea, hay un montón de ejemplos. Olitri y Aparicios. O sea, te quiero decir que ese tipo de toreros que está basado digamos, casi en la temeridad, en la quietud, pero que no son ortodoxos, pues tienen unas limitaciones tremendas en cuanto a la extensión de su profesión, porque normalmente son bastante efímeros, ¿no? Yo creo que él se ha dado cuenta en que este año con el hermano, evidentemente, ha sido un mal año. Y ahora quiero que lo coja una gran casa como es la de los Lozano. Entonces yo creo que él es conocedor que este año, si no es este su año, entonces más vale que se retire, porque este año competencia él pues, va a tener muy poca, muy poca. Y bien es cierto que, hombre, que Luque deje a los Lozano, pues para él un palo. También considero que a él cuando le fue bien fue cuando tenía a Juan Bautista, que era cuando empezó también a despuntar más. Pero es verdad que hay toreros que cuando cogen un apoderado no lo sueltan o como en este caso, Pano Linares sí tiró muchos años con los Lozano. Creo que estuvo casi toda su Toda su carrera con carrera. ellos. Claro. Toda su carrera, Entonces, o casi toda. y luego Es verdad que cuando se cae un torero de una casa importante, como en este caso Tono Lozano, luego lo tiene muy complicado y la historia de 30 años a esta parte está con Eugenio de Mora, que estuvo en la casa Lozano unos años, que toreaba 60 corridas de toros de media en todas las ferias de España, luego rompieron por lo que fuese y hasta ahí ha llegado. Le pasó también a Vicente Barrera, le está pasando a Tomás Rufo. O sea, cuidado con efectivamente la ruptura, porque a veces el dinero no es suficiente para una ruptura, sino que a lo mejor el torero tiene que adornarse con más personalidad propia, con más toque de distinción, además de la facilidad que tiene Daniel Luque para torear, pero es un torero que tampoco deja una gran huella. O sea, quiero decir que le falta carisma, que le falta algo. Y eso no lo pueden poner los apoderados, lo tiene que poner en la cara del toro. a Daniel Luque le falta empatizar con el público. Si Daniel Sí, Luque sí, ya te empatizase con digo el que es muy público, peculiar, sí. tendría mucho ganado. Luego también hay otros apoderados que lo que tocan lo hacen bien. Por ejemplo, en este caso había hablado de Julián Guerra. Julián Guerra, torero que ha tocó a López Simón y López Simón ahí ha estado y ahora está con Borja y Borja está toreando todo lo que puede. Y luego hay otro que Garzón con Juan Ortega, que Juan Ortega está toreando en muchísimos sitios con Garzón. Entonces, creo que Sí, son aciertos que han tenido esos toreros, cosa que otros toreros, en este caso como Roca o Luque, pues han tenido desaciertos, dejando a ciertos apoderados que le pueden haber servido mucho. Bueno, pues que les vaya bien a ambos, tanto a Roca Rey como a Daniel Luque y también a la Casa Lozano. Vamos a ver, hay ahora mismo dos plazas muy apetecibles en Andalucía, dos plazas de primera, como Sevilla y son la Málaga. Maestranza de Sevilla, que finaliza el contrato, y la Malagueta. Bueno, pues adelanto, probablemente la empresa Pajés siga un año más en la Maestranza de Sevilla. O sea, que aunque finalice el contrato a finales de año, parece ser que los maestrantes le van a dar ese año de prórroga debido al COVID, que no se celebró un año la feria, pues se lo van a dar a final de año. Esas son las últimas noticias que tengo de buena fuente. Pero hay otra cosa que me preocupa más. Y es que Nautalia ha impugnado el nuevo pliego de condiciones de la Malagueta. Y lo ha impugnado, yo creo que con toda la razón. Otra cosa es que se la dé en los tribunales, porque luchar contra la administración, pues la verdad que es casi darse con un muro en la cabeza. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Lo que me da pena es que con tantos técnicos
como tiene la Diputación, a la hora de hacer un pliego, cualquier empresa se lo pueda impugnar. Porque dice que Nautalia no tiene solvencia. Oiga, ¿cómo no va a tener solvencia si lleva la Plaza de Toros de Valencia? Otra cosa es la unión temporales de empresas, que el otro día ya hablamos de ello. Bueno, pues resulta que el pliego de la Malagueta ahora se va a quedar paralizado. ¿Y en qué perjudica? Pues mire usted, perjudica que el próximo año la empresa que licite por la plaza y sea elegida, pues va a tener muy poco tiempo para organizar la feria. Ya les pasó en el anterior pliego, que el primer año no se pudo cumplir el pliego. Por eso precisamente. Y lo que me duele es que con dinero público lo estén malgastando, porque la Diputación de Málaga tiene empleado a 2 señores como cargos de confianza, que son los sabios taurinos. Bueno, ¿qué pasa? Que el dinero público lo tiramos. Ahí habrá una responsabilidad, ¿no? Que serán el gabinete jurídico y los señores asesores taurinos. Pues aquí nadie dice nada. Aquí dirán que bueno, que ya la justicia dictaminará y lo que ellos quisieran. Lo que pasa es que esto le va a perjudicar a la Diputación de Málaga, es bueno, que no hubiera problemas y la adjudicaran como están acostumbrados al que le dé, sea más cercano al partido, porque ya lo voy a decir, ¿no? Hay empresarios en España que, si ustedes se fijan, pues todas las plazas que llevan está el Partido Popular. Y qué casualidad que las que no son de titularidad pública, pero la ciudad está gobernada. Entonces, no voy a nombrar nombres porque el aficionado ya no tiene más que hacer sus cálculos, ¿no? Pero vamos, esto es una pena para las fiestas de los toros, porque al final los beneficiados o los perjudicados somos todos. Que Dios reparta suerte y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Antonio, muchísimas gracias por tu testimonio, porque estabas allí en la plaza y cuando nosotros damos una noticia dentro de nuestra modestia, pues procuramos que sean con personas que hayan estado allí presenciando los hechos. Gracias. Gracias a ti por llamarme y por estar con Carmelo y con Ángel. Un abrazo para todos. Un abrazo. Nada. Y Carmelo, hasta el próximo viernes. Y a ustedes, señoras y señores, emplazarles para el próximo viernes, si Dios quiere y ustedes lo desean. Pero antes no se olviden que el martes tenemos un programa a priori que creo que será interesante, porque nuestro veterinario de cabecera y compañero de este medio nos va a dar una conferencia de 30 minutos sobre la suerte o mala suerte de Varas. Así que ahí podemos aprender y podemos comparar luego la forma de montar una puya y de otra, que si la puya que anuncian que no es tan penetrante como la que está actual, si habría que evolucionar o nos quedamos como estamos, en fin, esas cosas las sabremos el próximo martes, si Dios quiere y ustedes lo desean. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.